Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a este espacio de músicas territoriales. En la presente temporada, músicas territoriales, música, danza, teatro y literatura para compartir. Un proyecto maravilloso que se viene desarrollando desde finales del año 2020 y que este año 2022 ya se consolida como un espacio de difusión de la línea de investigación Arte, Cultura y Sociedad del doctorado en Estudios Territoriales y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas. Nuestra invitada para el programa de hoy es Fernanda Mojica con una presentación denominada Geopoética. Este programa surge de la Universidad de Caldas con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas y del programa Arte, Filosofía y Cultura. Estábamos asociados con el Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, con el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y con la Universidad del Tolima en Colombia. Los coordinadores del programa son las profesoras Claudia Patricia Leguizamón y Liliana Hurtado, los profesores Agustín Arosteguy, Cristian Santiago Castilanco y quien les habla, Sergio Sierra. Contamos además con el apoyo del programa de formación continuada y de comunicaciones de el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas, con el apoyo de Jamie Paola Delgado y Alejandro Marín Parra. De esta manera damos inicio al programa de hoy y le doy paso a Agustín para que pueda hacer la presentación de nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias a vos, Sergio. La verdad que bueno, lindo estar acá una vez más, siguiendo con este proyecto que tanto placer nos da desde el comienzo. Y hoy, bueno, como bien vos dijiste, tenemos a Fernanda, y bueno, voy a realizar una breve presentación. Al leer a Fernanda Mujica, siento que sus poemas transmiten un deambular poético del cotidiano, una propuesta psicogeográfica y caótica del habitar. Esto último dicho en el sentido de que su escrita es sincera, frontal, sin disfraces. Es que Fernanda pertenece a esa clase de poetas que poseen cierto anclaje en la geografía, sea simbólica o explícita, sea concreta o alusiva, sea imaginaria, real o digital. Nacida en Mar del Plata en 1987, Fernanda viene construyendo una obra ecléctica dentro del panorama poético argentino. En papel ha publicado Alberta en 2014, El núcleo duro, 2015, Un billete de 1000 australes encontrado en un libro de Carl Sagan, 2018, Soñé, 2021, y el informe de los días 2 y 3 de marzo sobre cómo responde el corazón, actividad normal, 2022. A su vez, su obra se desdobla en videopoesía y e-lit, que vendría a ser literatura electrónica. Ambos pueden encontrarse en su página web fernandamujica.com. Es también profesora en letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata y actualmente becaria doctoral del CONICET con un proyecto de investigación sobre literatura digital y procesos de subjetivación. En 2017 obtuvo la mención en el primer concurso nacional de poesía de Rosario y en 2020 ganó el primer premio en el concurso de ensayos críticos de arte argentino y latinoamericano con el trabajo titulado Todo lo que retrospectivamente ilumina, entre algoritmos y poéticas de lo inatrapable, publicado en ebook el año pasado. Volviendo al tema de su poesía, no resulta ninguna novedad decir que existe geografía en la poesía y poesía en la geografía. En relación a esto, Fernanda nos dice que la sensación con su ciudad natal es que no puede contar nada porque ya no la ve. Está tan en ella que le cuesta ver algo de ese lugar. Y es, creo yo, en este punto donde su poesía cobra sentido.
Es aquí donde su poesía se expande hacia otros territorios o desterritorios. Es cuando su poética se vuelve algorítmica y difícil de encasillar. Pero a pesar de ello, sea en papel, video o digital, lo que prevalece es una sensibilidad que tiende, de alguna u otra manera, hacia lo geográfico. Porque como nos dice Heshis Pule, presidente del Instituto de Geopoética, el objetivo de la geopoética pasa por un estudio de las complejas relaciones entre el yo, la palabra y el mundo. Es la búsqueda de una expresividad nueva. Y es esta la incesante búsqueda que Fernanda traba con Mar del Plata, con la poesía y con su ser. De esta manera, Fernanda, te doy la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, y a todo el equipo por invitarme, por las palabras que acabas de compartir también, por darme la posibilidad de dialogar con ustedes y de conocer también el proyecto Músicas Territoriales, que me parece realmente encantador, y por darme la posibilidad de compartir con ustedes algo de mi trabajo también. Así que gracias, muchísimas gracias, y un placer poder compartir con ustedes. Bueno, una alegría para nosotros tenerte acá. Así que bueno, si les parece, arrancamos con la ronda. Ah, no, perdón, ya me estaba olvidando. Vamos ahí, Jamie, que tiene preparado este video, ¿no? Video poesía, así que se llama Etcétera. Un día ella te enseña a escribir, al día siguiente te inicia en acortar las palabras. Dice no hay mucho tiempo. Toma la reja de hierro con forma de H que resguarda la parte vidriada en la puerta, la parte quebrada del vidrio, la arroja en un contenedor. Por allí entran sirenas. Su cuerpo verde está cubierto de escamas, su cara tersa, cantan. Si alguien pregunta por dónde entraron, digo, heredé la biblioteca de un embajador argentino en Kenia. Él enfermó de SIDA en los 90, amigo de un amigo de la familia, y eso no es la verdad, aunque sea verdad. Si alguien pregunta ¿dónde entraron?, digo, un día ella te enseña a escribir, al día siguiente te inicia en acortar las palabras. Dice tiempo no hay. Toma la reja de hierro con forma de H que le recuerda a cantan, y cuando está por entrar el que ya siempre ha llegado cantan. Así sonará para siempre la canción del ¿qué te llegó primero, el mar o las palabras? Nunca supe cantar y acompañarme. Ahora cuando me quedo a mitad de la frase, las palabras se enfrían, se congelan, lastiman. Quédate ahí, Rose, sigue moviéndote, Rose. Deseaba que el sonido ya no tuviera nombre, que se llamara... Pero para eso había que acortar las palabras. Cuando digo adentro, soy vidrio molido, digo, todavía busco el ritmo. ¿Cuándo fue que la F quedó muda? ¿Cuántas veces se abre una misma herida? Un día ella te enseña a escribir, hay día siguiente, Jack se hunde. Si alguien pregunta dónde, digo entraron y que llegó primero el mar. Profundidad, qué precioso. Ahora sí vamos con las preguntas, Agustín, sí. Hermoso poema. Sí. Sí, no, ahora bueno, viene la pregunta, ya les digo. Liliana, es justo la tuya. Listo. Ok. Fernanda, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu hermosísimo trabajo. La primera pregunta que tengo es, ¿cuáles fueron
¿cuáles son los principales referentes o influencias en tu escritura? ¿Cómo se da el proceso de desterrización de la palabra para darle cabida a otros lenguajes dentro de la propuesta poética? ¿Podríamos ubicar tu poesía dentro de la poesía expandida o performática? Bien, bueno, pensando, bueno, primero gracias por la pregunta porque me hace pensar bastante. Y pensando en referentes, podría nombrar a muchas poetas argentinas que me marcaron de joven y de no tan joven también, desde Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, hasta otras poetas más cercanas en el tiempo, como podrían ser Mirta Rosenberg, Tamara Kamensain o Sandra Cornejo, con la que además me une un vínculo que diría casi filial. Y fuera de Argentina, pienso en Marilia García, ya en otra lengua, que es una poeta con la que resueno mucho. Y también otros poetas como Celada Yan o Arturo Carrera, me gusta mucho su escritura. Pero siempre que en referentes o influencias, pienso también en todo lo leído en la universidad, ¿no? Como en seminarios quizás sobre poesía, con docentes como Ana Porrúa o Fabián Iriarte, o director de tesis, ese intercambio constante de materiales. Y tampoco puedo dejar de pensar en mis amigas escritoras y poetas, ¿no? En todo un círculo de escritoras que se fue configurando acá en la ciudad, en Mar del Plata, como pueden ser Larisa Pinín, Flavia Garione, María Gucci, bueno, muchísimas otras. Y sí, pienso eso, en amigas que escriben y que me fueron como influenciando, marcando en la escucha de ir quizás a festivales de poesía, y ese tipo de encuentros. Y amigas cercanas y lejanas también de la escritura, ¿no? Como, por ejemplo, hay un libro que me marcó, siento muchísimo, que lo tengo acá porque siempre lo tengo cerca para mostrarlo, que es Guerrilleras, de Monique Wittig, y que es una traducción de Natalia Ortiz Maldonado, donde ella tiene como toda una política de la escritura, podría decir, y da algo que es como justamente, ¿no? El entrelugar entre eso que no tiene nombre y el momento de mostrarlo, de nombrarlo. Y a mí ese es el lugar o el espacio que me convoca, que me llama de la escritura, ¿no? Como a veces me cuesta incluso ponerlo en palabras si no estoy escribiendo. No, no estoy pensando. Pensaba, ya que lo tengo acá, leer un pequeño fragmento. Wittig dice: el lenguaje que hablas está hecho de palabras que te matan. El lenguaje que hablas está hecho de signos que hablando designan las cosas de las que se han apropiado. Lo que no aparece en el lenguaje que hablas es lo que no pudieron arrebatar, lo que no han arrasado como rapaces de ojos múltiples. Eso que se manifiesta justo en el intervalo que los amos no pueden llenar con sus palabras de propietarios y de poseedores. Puede buscarse en esas lagunas, en todo lo que no es la continuidad en sus discursos, en el cero, la O, en el círculo perfecto que inventás. Y me gusta mucho esa idea de las lagunas,
y me quedo también con esa idea de siempre de inventar, como para ir al otro que me preguntaba Giliana, ¿no? Como en algunos momentos siento que necesité inventar y el lenguaje escrito, la palabra no me, quizás sentía que no me alcanzaba, y ahí es cuando empecé a ir hacia otros lenguajes, ¿no? Como a experimentarlos, a experimentar con lo que tiene el lenguaje de sonido en su materialidad, o lo que tiene de imagen también en su materialidad. Y lo empecé a hacer así sí, en eso que podría llamarse poesía expandida, porque va hacia esos otros lenguajes. Lo empecé a hacer como con esa libertad de no ser experta y poder jugar, ¿no? Con la imagen, con el sonido, el video, y últimamente también, como decía Agustín al comienzo, con el código de programación, que es el lenguaje de las máquinas, podríamos decir, y que también de alguna manera me interpela. Entonces sí, esa definición de poesía expandida o performática, creo que sí que podríamos ponerle ese nombre, y creo que ahí esa experimentación se me empieza a mezclar un poco con mi investigación de doctorado también, ¿no? Como que hace algunos años que estoy con un proyecto doctoral sobre literaturas digitales, que también son literaturas expandidas, como nombra justamente Claudia Kozak, que es una investigadora de acá de Argentina, que la llama literatura fuera de sí, que si bien siguen teniendo un interés por el lenguaje, tienen un deseo de letra, también se van como hacia otros, migran hacia otros lugares, como puede ser el sonido, el código, la imagen. Y eso me resulta interesante cuando Agustín habló de territorio, para pensarlo desde esa desterritorialización también, ¿no? Eso, creo, ¿no? Creo que espero haber respondido a la pregunta de Liliana. Claro que sí, Fernanda. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que me la contestaste y me la expandiste. Sí, me expandí bastante. Dile, paso a Sergio. Bueno, vamos paso a Sergio, que va a dar la siguiente pregunta, ¿cierto? Vale, Fernanda, ok. Bueno, la pregunta que yo tengo para hacerte es la siguiente. Hay una serie de videos de tu obra que a mí me han impactado mucho, y de los cuales hay como una inquietud que tengo es, ¿qué relación guardan los espacios físicos, o en este caso los espacios interactivos y virtuales, con tu poesía? Se podría hablar que no es solo la palabra, sino también lo que percibes de los lugares, lo que convierte tu obra en una propuesta poética que va más allá de la palabra. Bien, gracias Sergio por la pregunta. Y me quedo pensando también, muchas veces en mis videos trabajo con materiales eh, encontrados en internet. Y quizás la relación con los espacios no es consciente, pero sí me ocurre que me sorprende, porque no importa el qué esté escribiendo, y por ejemplo el mar aparece, el mar está siempre ahí. Yo vivo, bueno, en una ciudad costera con mar turística, que es Mar del Plata, y el mar es como una presencia, como algo que estoy ahí siempre tratando de nombrar, quizás no indirectamente, pero sí como algo que quiere decirse ahí.
Y después en otros poemas sí aparece como más explícitamente la ciudad, ¿no? La ciudad de Mar del Plata como un lugar que a veces me genera incluso algo de claustrofobia. Como decía Agustín al comienzo, un lugar que conozco casi de memoria y que necesito que alguien venga de afuera para poder perderme o desacomodarme un poco dentro de esta ciudad, como un lugar que amo y odio al mismo tiempo. Y sí me ocurre eso de sentir que al haber pasado toda una vida en esta ciudad, me cuesta ver, me cuesta ver el lugar donde estoy. Y entonces el desplazamiento, ¿no? Algunos puntos en los que de repente hay algo. Un punto en el que puedo ver la ciudad desde arriba y me da ganas de sobrevolarla, o un punto en el que tuve una conversación con alguien, entonces el territorio pasa a ser como más afectivo, un lugar que es el recorrido hacia mi trabajo, o en el que puedo andar en bicicleta o caminar, y eso sí es un movimiento que me lleva a la escritura, o el mar como un lugar a donde ir también. Estuve un tiempo afuera en una ciudad que no tenía mar, y mi impulso todo el tiempo era ir a caminar esas 10 cuadras, encontrar el mar, y no estaba, y no lo encontraba. Y otro espacio que siento que aparece siempre es como el de los sueños. Sueño siempre con lugares muy precisos, y eso está en mi poesía también. A veces pienso que en otra vida me dediqué a algo relacionado con la arquitectura, porque entro en casas, las recorro, y habitaciones, lugares que también son un poco parte de mi escritura. Y creo que eso. También pienso en algo que es como muy de acá, de Argentina, que es los trayectos largos, por ejemplo, de ir de Mar del Plata a Capital Federal y tener kilómetros y kilómetros de llanura, y como ese vacío también habilita algo de la escritura, o por lo menos yo tengo algo con eso de hacerme lugar, y de tener lugares grandes, que ese sea un poco el espacio de la escritura. Sí, eso. Bueno, súper bien, me hablas mucho de algo muy interesante, y es que en la reunión preparatoria de este programa habíamos hablado de Agustín porque había propuesto el nombre de geopoética, y yo creo que con esta respuesta hay una aclaración bastante importante desde el punto de vista de cómo el espacio se puede observar desde la poesía. Así que muchísimas gracias. Agustín, damos paso entonces al siguiente video. Sí, Sergio. Ahí se llama, ¿cómo se llama? Rabia, ¿no? También, sí, Rabia. también Sí, la rabia. Vale, Jamie. Cortarme el pelo con rabia, leer los libros con rabia, hacerme el pap con rabia, matar a Jorge y Laura con rabia, verte crecer con rabia, tener amigas con rabia, pensar en el barroco con rabia, hacer tiempo con rabia. Un tamaño de chica diminuta, casi inexistente, con rabia. ¿Será que a veces reconozco la pose y no quiero aceptarla? Estoy tan acabada. Si en la gramática estuviera la revolución, un tamaño de chica, casi inexistente,
que está en la fiesta pero no está en la fiesta. Un tamaño diminuto de chica, que está en tu corazón pero no está en tu corazón. Si en la gramática estuviera la revolución, si en la gramática estuviera la revolución, empezaría por dije en la gramática, no dije la gramática es el espacio de la única revolución, dije en la gramática. Quizás empezaría por tener un sueño nítido con rabia, que me crezcan las uñas con rabia, respirar aire puro con rabia, decirte que te quiero con rabia. ¿Será que a veces reconozco la pose y no puedo aceptarla? ¿Qué se ensaña con qué? Te mato 20 veces antes de que te caigas. Si en la gramática estuviera la revolución, me dejaría de joder con las palabras, me dejaría de joder con las cosas, me dejaría de joder con lo que quieren las palabras que sean las cosas y con lo que quieren las cosas que sean las palabras. Le daría 20 puñaladas a cada verbo y 20 más cuando los viera muertos. Alegaría locura. ¿Qué se ensaña con qué después de todo? No quiero decir nada. Cada cosa que digo siento que estoy rompiendo algo. Nada que no esté roto en el lenguaje. ¿Te deleita causarme el mayor daño? ¿Qué se ensaña con qué? ¿La hazaña, la maleza, la cizaña? Hay como algo en las subordinadas, o en los verbos, o en esa puta prueba de la concordancia. Fíjate acá, no vienen pero no cesan de venir, no paran de multiplicarse. Una se pega a otra y otra a una y uno a otro y otro a uno, a ese que lo precede y a esa que la precede, crecen, no tienen forma, se multiplican y pululan. Dejá, no creo que encontremos la forma. Quédate un rato acá, sin hacer nada, sin decir nada. También la rabia acaba con la rabia, como el deseo acaba en el deseo. No importa, quédate un rato acá, quieto, sin hacer nada, sin decir nada. Quizás sea esa una revolución diminuta, casi inexistente. Si hace silencio, se escucha un sonidito, como de unos gusanos. Es algo que se pudre, sí, adentro o desde adentro, y es la única forma de empezar a hablar. Qué hermosa poesía. Sin En serio. palabras, sin palabras. No, 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 qué emoción. Hermosa, hermosa, bellísima. Fernanda, Gracias. de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conocerte y que nos regales no solamente tu presencia, sino tu arte. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la escritura, y en especial esta forma de escritura y poesía expandida, tiene una corporeidad evidente, ¿cómo los recorridos de tu cuerpo y la musicalidad que percibes en esos recorridos influencian el proceso de creación? Buenísima la pregunta. Sí, no, gracias a ustedes por invitarme y por dejarme conocerles. Sí, me parece una muy buena pregunta y yo pienso la escritura también como una forma de hacerme un cuerpo, ¿no? Y en general la música que escucho en esos recorridos es un poco la música de las palabras, ¿no? La música de mi propia lengua y de la lengua que hablamos acá. Y pensando en esta idea de poesía expandida, que es poesía en tiempos de virtualidad, ¿no? Pienso mucho en la aceleración que supone la cibernética y este tipo de modos de vincularse virtualmente, y en cómo la poesía es como un espacio más para la lentitud. Quizás el último poema no dialoga tanto con lo que estoy diciendo, pero
en general sí. Hay como, siento a mi alrededor como una temporalidad de lo urgente, y creo que la poesía es un refugio para eso, es como otro tiempo, otro ritmo u otra forma de habitar el espacio. Y un ritmo que a veces ni siquiera llega a responder a las preguntas que se les formulan. El poema que escuchó Agustín, que bueno, no lo compartí ahora porque es muy, muy largo, el día que me escuchó, recuerdo, Mar del Plata, el informe de los días 2 y 3 de marzo, o sea, cómo responde un corazón, lo escribí mentalmente volviendo en bicicleta del cardiólogo con un holter puesto, un aparato que mide las pulsaciones y la presión, porque siempre tengo el corazón muy acelerado. Entonces, supongo que la música de los poemas es también un poco la de mi respiración, ¿no? Y la de mi corazón que late en un espacio que genera bastante, en una ciudad que me genera bastante agobio a veces. Y eso creo que está un poco en ese poema. Y me interesa mucho pensar el ritmo. Siempre recuerdo una cita de Elías Canetti que dice que el ritmo es originalmente un ritmo de pies, ¿no? Como todo ser humano anda, y como andan dos piernas, va golpeando alternativamente el suelo con sus pies. Ahí se produce como, sí, un ritmo, y me gusta pensar en eso, en la poesía como ritmo, y como ritmo de un cuerpo, ¿no? Como dice el Ticum, todo cuerpo, en tanto que Rengo lleva consigo un ritmo que le permite sostenerse en posiciones insostenibles. Y yo creo que ese es un poco el origen de mi escritura. Como improvisar buscando un ritmo, como si se tratara de rastros, de pasos de animales, y también como un refugio de todo el ritmo acelerado de lo binario, de lo tecnológico, incluso a veces desde lo disonante y desde lo que suena mal. Eso. Como una escucha de las palabras mismas. Sí. Me parece hermoso que pongas en palabras lo que tu cuerpo te dice y en el ritmo en el que te lo dice. Eso me parece hermosísimo. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Creo que damos paso a otro de los videos. Antes, Claudia, de pasar ahí, que no es un video en verdad, va a ser es una muestra, ¿no?, de arte digital, me gustaría mencionar que hoy, fíjense, sin preverlo y sin, bueno, planearlo, hoy es un día así como dentro de la poesía argentina muy importante, porque hace justamente un año que se murió una poeta que, bueno, que Fernanda la mencionó al comienzo, que es Tamara Kamencián, ¿no? Entonces, hoy ahí, así en Facebook y en las redes sociales, varias personas, ¿no?, que la conocieron y poetas están leyendo poesía de ella y, bueno, y compartiendo fotos que se sacaron, ¿no?, juntas o juntos. Así que, bueno, quería hacer mención de eso. Qué lindo que la traigas a Tamara, Agustín. No sabía que ya había pasado un año, no puedo creerlo. Sí, justo un año, el 28 de julio. Bueno, si les parece, entonces yo voy a hacer la presentación, y si Fernanda quiere ir comentando lo que vamos a ver, pues no hay ningún problema. Entonces la pantalla. Y me confirman, por favor, si estamos viendo esta imagen del Hubs Mozilla. Sí, ya se está viendo. Listo, ok. Sí. Sí. Ah, no, bueno. Okay. Ahí, bueno. Sergio está eligiendo su avatar.
para Listo. poder tener un cuerpo virtual también. Ok, sí, sí. Bueno, entonces acá estamos en la primera parte de la galería, ¿cierto? Entonces, según las recomendaciones, avanzo con doble U, giro con la S, no, con la S me devuelvo, con la Q o con Con la la... Q y con la E puedes ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Ok, y en cada una de estas, si vemos acá, dice Open Link, o sea que podríamos entrar y vamos a entrar a una que Fernanda nos recomendó. Sí, sería lindo si pudieran compartir el link en el chat, porque también puede ser interesante encontrarse ahí. No digo para ahora, pero si la quieren recorrer en algún momento, es una muestra de poesía digital argentina que armé el año pasado. Ese es el sonido de una de las obras, que si querés puedes pausarlo también. Vale, y Te lo pones pauso. arriba, si te parás con el cursor justo arriba, te va a dar la opción de pausarlo. Igual cuando entres a la otra se va a ir el sonido. Ok, vale. Y, Voy a ir a la otra. Entonces, sí, es esta. Vamos a entrar a esta, ¿verdad? sí. Cuando me quedara extraña, como esa extremidad que tenía delante en el pecho, seno. Creamos ya felicidad, inteligencia natural, tierra bajo la tierra, siempre sin nacerado, en el pasado por venir. Sí, esa es una obra de un escritor argentino que se llama Charlie Gradín, que trabaja con todo lo que encontró al buscar en Google la frase "el peronismo es cómo". Entonces van apareciendo todos los resultados de búsqueda de cosas tan heterogéneas como las que pueden pensarse sobre el peronismo. Y bueno, esa muestra digital la armé un poco para dar a conocer producciones de acá de Argentina, porque en general no se conoce mucho la literatura digital, no está tan difundida. ¿Quieres? Es que no encuentro la manera de silenciarla, entonces vuelvo a la sala para Sí. poderte escuchar a ti. Esta lengua no me quedará No Sí, sé si... como esa extremidad que tenía delante. es por ahí Dale. para mirarla con tiempo, pero mi idea era como armar un espacio de encuentro. Bueno, fue en pandemia también, y ahí está. Ok, bueno, ya voy a, no sé si ya se compartió el enlace, pero ya también lo voy a compartir en caso de que no se haya hecho. Y bueno, me dejo de compartir pantalla para que podamos continuar entonces. Y en este caso creo que vamos con la pregunta de Cristian. Gracias, Sergio. Yo le iba a decir que dejara la imagen compartida de este escenario virtual, pues porque precisamente voy a ligarme a esto. Ah, Y bueno, me parece maravilloso porque, digamos, vamos a leer poesía, vamos a escuchar poesía, pero cuando se trasciende en esta poética expandida o esta geopoética expandida, estamos diciendo vamos a entrar a la poesía, ¿cierto? Estamos entrando en poesía. O sea, la poesía ya tiene sonido, tiene imagen, tiene voz, ¿cierto? Se construye o se reconstruye ese escenario expandido de la poética hacia ese mundo de lo digital o desde ese mundo de lo digital, como nos lo expresa Mónica y yo quería, Fernanda, y yo quería preguntarte, en esta experiencia de ese territorio expandido hacia lo digital, en el video, en el audio, en las mismas redes sociales, ¿qué te ha retribuido, digamos, como aprendizajes o como proyecciones o como públicos a partir de esa experiencia que has encontrado para comunicar o para
visibilizar, digamos, la poesía en este nuevo espacio, o esta poética espacial, diría yo. Me encanta, Cristian, esa idea de entrar en, no solo espacialmente, sino la poesía como una forma de entrar en el lenguaje. Es como algo que me resuena mucho y con lo que he trabajado bastante, sobre todo desde lo digital. Y en cuanto a qué me ha retribuido, por ejemplo, armar esta muestra fue verdaderamente un espacio de encuentro con personas que se unieron en el momento en que la compartí y que también se dedican a la programación creativa o a ese tipo de trabajos. Requieren de un diálogo y de trabajo compartido, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo, por lo general, sí me pongo a jugar, investigo, googleo, busco a ver cómo lo puedo hacer, pero es mucho más enriquecedor el trabajo cuando es colectivo y cuando se puede decir, bueno, armamos esto, vos te dedicas a la parte del sonido, yo a la imagen, y alguien más se dedica a la escritura. Entonces, armarlo fue como una forma de conocer gente también que se estaba dedicando a lo mismo. No sé si a eso apuntaba tu pregunta. Sí, y digamos, podríamos decir que esto es como una poesía participativa, digamos, pues, sí, esa trascendencia de lo poético. Sí, sí, porque de hecho hay muchas de las obras que están ahí, que si no hay como una interacción del otro lado, no funcionan, no tienen nada para decir ni para mostrar, como que requieren de una interacción del lector, espectador, o de la persona que está escuchando, o que son un diálogo en sí mismas, ¿no? Entre más de una voz. Y eso es algo que me interesa bastante. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Digamos, en ese ámbito de las músicas territoriales, que es desde donde partimos en este programa, ¿cierto? Que mostramos esa extensión de la sensibilidad del cuerpo, de la geografía, en este caso no desde lo sonoro, de lo musical, sino desde las letras, de la poesía, de la literatura, y nos permite reconstruirnos este territorio, ¿cierto?, que estamos armando colectivamente, y que la poesía nos permita construir estos nuevos escenarios, estos nuevos espacios. Agradecemos por los aportes que tú haces, no solamente a la literatura, sino a esa expansión de la cultura, de la poética y de los estudios del territorio que constituyen este programa en su esencia. Entonces, Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que tenemos un momento ahí también como para hacer una clausura de este primer encuentro, de este encuentro el día de hoy, y es con otro escenario digital que se reconstruye a partir del poema de Soñé. Gracias, Cristian. Me quedé pensando mientras muestran esa otra, ese otro poema, que también la idea de hiperespaciadora parte de algo relacionado con el espacio, ¿no? Porque le puse hiperespaciadora por la barra espaciadora como una forma de hacer espacio entre las palabras, literalmente, pero también metafóricamente. Una de las obras que está ahí se llama El hechizo, The Spell, de Leonardo Solás, y habla justamente de esa tierra de nadie que está, no me acuerdo qué dice, pero esa tierra de nadie que se extiende de una palabra a otra, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Es como un espacio
a entrar o a pensar, a recorrer. O por lo menos es como la clase de espacio que me interesa. Me quedé pensando en eso. Nos expandimos, ese es el objetivo. Muchas gracias. Sergio o Agustín, ¿a quién damos paso? No, damos paso al último video. ¿Lo Ok. puedes presentar o lo presento yo? Adelante, profesor Sergio. Sí, estaría, después, puede ser después, hay que nos comente un poco la idea de dónde surgió este poema. Ok, bueno, entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Acá Sí, estamos en puede. la, ¿cierto? ¿Quieren que comente ahora? Como tú quieras. Tú eres la invitada. Bien, porque en realidad cada vez que haces clic es distinto, ¿no? Si volvieras si le dieras F5, se transformaría en otra cosa. Ese poema que originalmente lo publicó Matererita, que es la editorial de Valeria Mucio, es una editorial digital, y parte de, un poco siguiendo esta idea de búsqueda en Google, pero en lugar de buscar en Google, busqué en mi archivo de Twitter la panadería y me aparecieron una cantidad espeluznante de sueños desde el 2008 que empecé a usar esa red social hasta el 2020. Ahí si querés darle clic a alguna de las palabras, entonces cada vez que tuiteo que soñé algo, se suma a esta página. De alguna manera es como una obra que va creciendo. Hoy debería ser hasta el 2022, no está actualizado ahí. Y me gustó trabajar con esas sugerencias de Google que aparecen abajo, porque son como sombras, como formas de autocompletar la frase que también me interpelan mucho. Y eso ahí, si das F5 y apretás otro soñé, aparecen más y más sueños. Pues lo que pasa es que mi F5 está como desactualizado, no funciona, pero lo que puedo hacer es abrir otra ventana y lo vemos desde otro. Claro, es ahí. Y las imágenes son de una artista digital que se llama Canex Zapata. Son GIF, en realidad. Sí, aquí ya aparece otro. Sí. Bueno, es infinito. Vale, bueno, pues si quieren lo dejo acá. Bueno, vamos a compartir también estos enlaces en el chat y dejo de presentar en este momento entonces para darle paso a Agustín. No, buenísimo. Eso, yo me quedaría horas así, ¿no? Leyendo y dando F5 y dando F5 porque es como una... Así te abstraes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque ¿viste? Una cosa es leer en un libro la poesía y todo, generar el ambiente, pero en la pantalla es como, no sé, es otra onda, ¿no? Y esa idea de ir, bueno, así conectándolo con Twitter, eso la verdad que así me parece como genial, así esa idea. Y bueno, si les parece, Beatriz, si te gustaría, bueno, hacer una pregunta a Fernanda, hacer algún comentario como para, bueno, ir cerrando este ciclo. Yo encantadísima, claro que sí. Yo estoy convencida que la poesía es un derecho a la intimidad
y que entre el cuento, la novela y la poesía es mi mayor derecho. A mí me ha emocionado muchísimo, he llorado en algunos momentos de la presentación, porque me parece que la poesía se mete conmigo, se mete con uno, se mete con usted, con vos, contigo, y que nos cuestiona profundamente, porque realmente sí es entrar en la poesía. Cuando uno está ahí y cuando uno está dentro, se navega, se estrella, se rompe, se reconstruye. La poesía es la gran palabra. Yo leí en algún documento que habías escrito, Fernanda, presentando algo, y decías que te preguntabas qué define la línea por donde se quiebran las cosas. ¿Qué define la línea por donde se quiebran las cosas? Y en ese orden de ideas, amando tantísimo la poesía y sin haber escrito una siquiera, me pregunto, cuando un poeta deja un poema, dejar es una manera de decir, y comienza otro, quiebra, necesita quebrar, romper, borrar. ¿Qué hace? ¿Cómo fabrica? ¿Cómo construye? ¿Cómo parir un poema, pasar de un lado a otro? ¿Cómo es esa dada luz de cada letras que componen un conjunto de poemas? Quisiera que nos contaras un poquito de esa manera en que producen los poemas. Por supuesto, las preguntas que han hecho mis compañeros tienen mucha respuesta de lo que he dicho, pero me gustaría como ese derecho a la intimidad que quisieras compartirnos en esa construcción poética. Gracias. Casi voy a llorar otra vez. Gracias, Beatriz, porque sí, a mí también me llegan mucho tus palabras y gracias por esa lectura de ese poema que se llama El núcleo duro. Y también me toca bastante la pregunta porque está bastante relacionada con esto que intentaba decir, ¿no? Como de hacer espacio para mí en la escritura es como ese derecho a la intimidad, ¿no? Como nombrar lo que no está nombrado, lo que no se quiere que se nombre. Entonces, sí, a veces pasar de un poema a otro puede significar quebrar, no solo dar un corte a algo que se viene escribiendo, sino también romper algo, ¿no? Como si para escribir también hubiese que romper algo del mundo para no romperse uno, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, tu pregunta no la puedo responder para nada, pero me deja pensar. Así que gracias. Era meterme en tu intimidad. Muchas gracias. No la puedo responder porque tendría que ponerme a pensar demasiado, pero sí me parece Claro. como una gran pregunta. Sí, sí. Gracias. Gracias a ti. Sí necesitamos como esta movida fenomenal desde adentro. Muchas gracias a quienes organizaron este acto el día de hoy. Gracias por estas músicas territoriales, Fernanda. Bueno, quedan abiertos de nuevo los micrófonos por si hay alguna pregunta entre las personas que están asistiendo a esta sesión de hoy. Y si no, pues le daríamos un agradecimiento a todos los que llegaron, a todas y todos los que llegaron, y muy especialmente a Fernanda por haber compartido su obra y a Agustín por habernos hecho el enlace de presentarnos y traer el día de hoy a Fernanda. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, de corazón, muy, muy contenta de haber podido dialogar. Gracias.
bueno, ahí yo también le agradezco a todos los que estuvieron, ahí las lindas preguntas. Qué profunda esa pregunta, Beatriz. La verdad que también me queda como resonando, ¿no? Así esa delicadeza, ¿no? Con la cual, bueno, uno se imagina que los poetas abordan la poesía, ¿no? Abordan como así, de la forma en la cual transforman el cotidiano en poesía es algo como muy delicado, algo muy profundo, ¿no? Es difícil quizás de desentrañar y poner en palabras, pero cuán necesario, ¿no? Se hace para tener la poesía, leer poesía, escuchar poesía. Por lo menos para mí es algo como que vital, ¿no? Que ayuda como bueno, a reponerme, ¿no? de sucesos de esta vida, que esta vida nos trae. Así que bueno, les quiero agradecer a todos y muchas gracias. Fernanda, sobre todo. Sí, muchísimas gracias. Gracias a vos, Agustín. Sí, muchas gracias. Nos faltó el vino, pero prometido que la próxima lectura de poemas tendremos vino. Claro.